en esta ocasión pues tenemos la oportunidad de participar, de colaborar un poco más con ese entendimiento que a veces por ahí nos hace falta, que no conocemos lo que es la muerte. Si nos preguntáramos conscientemente qué es la muerte, tendríamos una respuesta clara. Si nos preguntáramos por ahí, ¿será la muerte el final de una vida, de una existencia? Únicamente venimos a vivir 10, 20, 30 años, como nos decía nuestro hermano Jorge hace un instante. Y después de eso que llamamos muerte, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo? Me dicen que es el final, otros me dicen que es una transición, que es un cambio, pero si no me pongo a reflexionar yo de manera individual, no voy a tener la respuesta a esa contestación, digo a esa pregunta. Y la pregunta básica en estos momentos es: ¿estaremos preparados para cuando llegue ese momento inevitable, ineludible? Porque todos seres humanos, espíritus encarnados, venimos a cumplir con una tarea, con una etapa, pero vamos a llegar al final de esa meta, y el final de esa meta nos dice muerte. Pero ¿estamos preparados ahí? En la sociedad tenemos educación, educación básica, educación académica, educación para la vida, educación para los padres, pero educación para la muerte, no estamos preparados, porque no sabemos ni en qué momento nos va a llegar. ¿Sí? Hay educación para la vida a través de la educación de los padres, mas sin embargo, llegamos a ella generalmente sin el menor conocimiento. ¿Por qué? Porque llega de forma intempestiva. ¿Sí? Nos llega en el momento menos pensado, y por eso no podemos tener preparación. Algunas religiones, algunas sectas nos presentan por ahí un conocimiento que medianamente nos hacen entender o tratar de creer que eso es la muerte. ¿Sí? Pero únicamente lo que pasa es que llegado el momento nos están encomendando a los dioses, a Dios, a diferentes deidades, pero están encomendando ese cuerpo físico que se queda encerrado en un estuche muy valioso. A estas alturas es un estuche muy valioso porque tiene que ser metálico, tiene que ser con ciertas cualidades o características. ¿Sí? Ya retomando el estudio de este conocimiento espírita, nos remontamos a quien tuvo por ahí la inquietud de tratar de conocer un poco más sobre la existencia del espíritu. Y nos damos cuenta que fue nuestro maestro Hipólito León de Nizarri, que lo conocemos como Allan Kardec, quien a través de diferentes situaciones, inquietudes, interrogantes, a través del tiempo tuvo la oportunidad de investigar, de profundizar en esas inquietudes, en esas interrogantes que hacíamos al principio. Y estuvo dialogando con una serie de espíritus, no únicamente en una sesión, no únicamente en un lugar, sino la misma pregunta se hacía aquí, se hacía en Francia, se hacía en Suiza, se hacía en Estados Unidos, para comprobar que esa respuesta dada en un punto tenía que ser la misma en todos los puntos y tomarla como una verdad, no como una ilusión. ¿Sí? Quienes por ahí surgieron en la detracción decían que son falsas ilusiones, que no existe lo que por ahí está escrito a través de los libros de la filosofía de Kardec. En esas pesquisas, en estas investigaciones, llega a una conclusión, como lo hicieron igual otras ciencias, otras filosofías. Nos habla aquí como Sócrates, como Víctor Hugo, que llegaron a una conclusión: morir no es morir, sino solamente es mudarnos. Nos mudamos del plano material al plano espiritual. Únicamente nos hacemos invisibles a los ojos de la vida material, pero seguimos existiendo. ¿Sí? La mudanza de que habla Víctor Hugo, pues únicamente sirvió por ahí a unas filosofías, a unas religiones, como una oportunidad de crear unas figuras dantescas. ¿Sí? El infierno, el purgatorio, el limbo, el cielo. Lugares a donde tenemos por ahí el
conocimiento a través de las diferentes pláticas o charlas que nos dieron nuestros antecesores. Si te portas bien, te vas a ir al cielo, a la gloria. Si te portas mal, te vas a ir al infierno. Si no haces ni bien ni mal, te vas a ir al limbo. ¿Sí? Pero más tarde llegamos a una conclusión. ¿Cómo vamos a recordar a esos espíritus que tanto queremos en nuestra familia? ¿Cómo lo recordamos? ¿Cómo querer tener, si ya no lo veo, un recuerdo? Mandamos a hacer unas construcciones fúnebres preciosas con mármol, ¿sí? Para tener el recuerdo de que ahí está. Esa estructura me recuerda que yo ahí tengo a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija, a mi hermana, a quien yo más haya querido. ¿Estará realmente ahí mi ser querido? Entonces, ¿por qué cuando llega el periodo de noviembre decimos, fui a visitar a mi mamá, a mi papá, fui a visitar una estructura material, pero ahí no está mi mamá, no está mi papá? ¿Sí? Y de esa manera podemos tener esa ilusión de que conservamos ahí el recuerdo de nuestro ser querido, de nuestros familiares. Y esa sí es una ilusión, porque esa es únicamente una estructura material. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el mayor miedo que le tenemos a la muerte? ¿O por qué la mayoría de los seres humanos le tenemos miedo a la muerte? Hay un libro que nos dice, hay un tema que marca por qué los espiritistas no le temen a la muerte. ¿No le tememos a la muerte los espiritistas? ¿Conscientemente? Sí. En mayor o menor grado sí hay cierto temor. ¿Sí? Pero únicamente proviene esa idea por falta de conocimiento, por falta de saber qué pasa o cuál es el proceso que se realiza en eso que llamo muerte. Cuando tengamos el conocimiento de qué es ese proceso, qué es lo que pasa, vamos a perderle el temor a la muerte. El miedo a la soledad y a la oscuridad. Desde niños le tenemos miedo a la oscuridad. No podíamos estar en el cuarto cerrado después de que se apagaba la luz, se acababa el día porque le teníamos miedo a la oscuridad. Pasa el tiempo, vamos creciendo y le tenemos miedo a la soledad. Sí. Nadie se quiere quedar solo en la casa. Nadie se quiere quedar solo después de que pasa cierto tiempo acompañado por un compañero, una compañera, unos hijos. Y ese mismo temor a la muerte, me van a dejar ahí encerrado en ese ataúd, en esa tumba. ¿Sí? Y eso sirvió únicamente para que estas mismas filosofías, estas mismas sectas, supieran aprovecharse de la situación. ¿Sí? La muerte transforma al hombre en un cadáver, en algo que ya no existe, que ya no sirve, que ya no funciona, que ya no tiene capacidad de acción. ¿Sí? Ya nos tachan nos eliminan del mapa material. Pero únicamente aparecemos en los periodos de elecciones, ¿verdad? Algunos aparecemos por ahí automáticamente. ¿Sí? El muerto está, y esa es la única respuesta que escuchamos de parte de todos aquellos que no han tenido esa seriedad o esa aptitud de querer conocer un poco más. Nos dice aquí que la idea cristiana de la muerte está sustentada, ¿sí?, por un temor. Nos inculcaron un temor a esos lugares que marcamos hace un rato. Y como pecadores nos íbamos a ir a un infierno o a una gloria si nos portábamos bien. Y de ahí no podíamos pasar. Si yo llegaba al infierno por haberme portado mal, no podía pasar. Si llegaba al purgatorio, si llegaba al limbo, tampoco ahí me quedaba de forma definitiva. ¿Sí? ¿De qué manera podemos pasar del infierno a la gloria? Pues únicamente surge nuevamente el conocimiento de cada uno de nosotros a ir escuchando pláticas. A través de las oraciones pagadas, podíamos nosotros salir del infierno e ir a la gloria. ¿Sí? Ahorita todos los ¿cómo se llaman? Lo que hace el sacerdote o el pastor para darle la orientación o el encaminar a las almas al cielo, si no se paga, no se puede hacer una misa, no se puede hacer un responso. ¿Sí? Y
la depreciación de la muerte generó un desabrido comercio. Todo es comercio ya con la muerte. ¿Sí? Bien. Y estamos traficando con el perdón. Dios te perdona si haces ciertas indulgencias, las vas a tener, si haces tantas oraciones, si haces tantas misas, si haces ciertas actividades por ahí en la parte de esas filosofías. ¿Sí? Pero venimos analizando y estudiando que una prueba de resurrección no es otra cosa que Jesús nos dejó muy claro. No es resurrección, únicamente la comprobación de la sobreexistencia de mi espíritu a través de la muerte. Porque así se manifestó Jesús a sus discípulos después de la muerte. Nada más que ahí se le dio el término de resurrección. No estaba resucitando, se estaba manifestando con su cuerpo espiritual ante todos sus apóstoles, ante todos sus seguidores. Y es lo que podemos hacer nosotros cuando tengamos por ahí la oportunidad o la capacidad de ver a aquellos seres que nos han antecedido en esta vida material. Si alguien lo quiere comprobar, Pablo de Tarso proclamó que el cuerpo espiritual es el cuerpo de la resurrección. Por ahí, quien tenga alguna forma de hacerlo, está en el capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. ¿Sí? Son términos que se están manejando de una manera clara y precisa. Mas, sin embargo, había un compromiso, una misión en la parte material, ¿sí?, de nuestro hermano Allan Kardec, que tenía que cumplir con esa demostración, con esa evolución de nuestros espíritus en conocimiento, y tuvo que ser a través de la educación recibida por el hermano Enrique Pestalozzi. ¿Por qué Kardec se tuvo que estudiar a Francia, a Suiza, y no pudo haber estudiado en Francia? De igual manera lo pudo haber hecho, pero se tenía que cumplir con una tarea, con un compromiso de estos dos espíritus para reencontrarse y darle seguimiento a estas demostraciones. Kardec tenía que ir a esa escuela en Francia para poder recibir ese conocimiento y poder entender un poco más su tarea. Aún sin saberlo, ya estaba en proceso su capacidad de razonamiento, cómo iba a él a enfrentar lo que venía más adelante. ¿Sí? Más sin embargo, a través de estas comunicaciones o participaciones que tuvo en las diferentes sesiones espíritas a las que fue invitado, fue reconociendo que tenía un compromiso individual como espíritu. Fue un hombre solitario, mas sin embargo tenía esa inquietud y esa capacidad de hacer sus razonamientos, de hacer todo lo que fuera necesario para llegar a una conclusión, ¿sí? Y solo se tuvo que enfrentar a cada una de las situaciones adversas que presentaba en ese tiempo las diferentes ciencias, diferentes filosofías que refutaban todo lo que él decía. Ahorita ya tenemos un poco más de avance, un poco más de conocimiento, y aún así nos sentimos solos, que no podemos transmitir este conocimiento, esta enseñanza, esta verdad a los demás hermanos con los cuales convivimos. Ese hombre solitario, pero dotado de gran saber y lógica, tenía que hacer algo por la transformación de la humanidad, y lo hizo a través de la codificación de una ciencia espírita, y fue como logró plasmar esas ideas a través del libro de los espíritus. Mas sin embargo, después vemos que esa soledad no fue únicamente el espíritu que venía a cumplir con ese compromiso, con esa tarea. Existían ya espíritus encarnados también con la misión de colaborar, pero en diferentes puntos, en diferentes aspectos, como está por ahí León Denis, Gabriel Delán, Camilo Flammarion y tantos más personajes que en esa época tuvieron la inquietud también de comprobar, de introducirse un poco más en si existía realmente aquello, o de qué manera comprobar y hacer una realidad ese conocimiento que estaba llegando a sus oídos. Y es la forma como está trabajando la misma ley de evolución y progreso en todos y cada uno de nosotros.
¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos un compromiso con todo este engranaje que forma la transformación de la humanidad. Todos tenemos una parte fundamental que realizar, y es lo que estamos haciendo a través de estas pláticas, de estas charlas, introduciendo en cada uno de aquellos esa inquietud, como lo hicieron con Kardec, para que surgiera en nosotros el deseo de estudiar o de profundizar un poco más en estas cuestiones. Mas, sin embargo, siempre iban a existir por ahí aquellos que refutaban sobre las ideas que llegaban a sus oídos. Y ahí tenemos una muestra, como está César Lombroso, que nos decía que él rechazaba muy tenazmente la resurrección, que no era posible. Mas, sin embargo, la misma ley lo llevó a una comprobación, porque tuvo la oportunidad de ser invitado a una reunión mediúnica con la medium Eusapia Paladino, quien llevaba por ahí la visión de lograr las materializaciones y mostrarle de una manera palpable y visible la existencia del espíritu de su madre, y lograron darle la materialización a la cual tuvo en sus brazos. Y ahí que una comprobación tan palpable, tan real, fue lo que lo hizo a él entender a través de esa comprobación, de que sí existe la vida después de lo que llamamos muerte. Ahora existen otras formas de darnos a conocer esas comprobaciones, mas sin embargo tenemos que introducirnos un poco más en el estudio razonado de esta ciencia espírita. Otro espíritu que también tenía ese compromiso de demostrar la inmortalidad del alma fue nuestro hermano, el doctor Carlos Richet, quien también en Francia tuvo que dar la demostración de lo que se conoce como la metafísica. Dejó un tratado a través del conocimiento, de la preparación, del estudio que tuvo que hacer para llegar a dejar la parte material estos tratados. Inclusive nos marca aquí que fue premio Nobel, ¿sí?, en la Facultad de Medicina de París. Grandes investigadores, grandes filósofos, científicos. Y ahora, si le hablamos a un científico, pues nos dice que estamos locos, que estamos hablando de cosas que no son reales. Ahora estamos a la inversa. Aquellos que no tenemos esas preparaciones, estamos estudiando, tratando de conocer un poco más de esta filosofía. Pero ya tenemos las herramientas al alcance de nuestra mano, está únicamente en que queramos o sepamos aplicarlas, ¿sí? Y después de ese momento en que surgen estos colaboradores espirituales encarnados, Kardec deja de hacerse el solitario y se cumple la misión del siglo XIX, ya la comprobación de la existencia del espíritu después de la muerte. Pero aún faltaba algo más por comprobar. Faltaba un elemento fundamental que ahora a esta fecha todavía creemos que nos sigue faltando. ¿Cómo comprobar que existe la reencarnación? ¿De qué manera podemos hablarle a un amigo, a un conocido, a un familiar de que existe la reencarnación? ¿Qué pruebas podemos presentarle de que existe la reencarnación? Algunos tal vez tengamos alguna idea, pero algunos ni la idea más remota nos va a cruzar por la mente, ¿sí? Y es por eso que a través de estas pláticas, de estos estudios que se hacen de forma generalizada, de manera abierta, les ponemos ante ustedes esta oportunidad de conocer un poco más cada una de estas cosas, cada uno de estos elementos necesarios para lograr tener ese conocimiento, esa verdad que nos va a hacer libres, ¿sí? Cuando fallece el doctor Richet en París, siguen por ahí otros seguidores, y después surge otra vez esos investigadores, y nos encontramos con el profesor Ring, que va a demostrar la transmisión del pensamiento. ¿Cómo podemos transmitir, proyectar nuestro pensamiento y que sea captado a través del hermano que tengamos enfrente, a distancia? Y ahí nos podemos encontrar una valiosa herramienta, que tenemos una capacidad de proyectar nuestro pensamiento, que es únicamente la forma de actuar de nuestros espíritus, ¿sí? Ahí está una imagen
donde se está llevando en ese laboratorio de experiencias experimentales el procedimiento de transmisión de pensamiento a través de las cartas Zener. ¿Sí han visto por ahí las cartas Zener? ¿Sí las conocieron o las han llegado a escuchar? ¿Sí? Son 5 cartas que tienen por ahí símbolos diferentes y se piensa en ellas, se transmite y la persona que está enfrente la va a captar y me va a decir en qué estoy pensando o qué carta tengo yo delante de mí. Según el esquema de estas pesquisas, de estas investigaciones de nuestro hermano Kardec, ¿verdad? Surgen esos métodos de auxilio y ya más recientes está la cámara Kirlian, que es la cámara que puede tomar la fotografía de nuestros cuerpos espirituales. Ya aún así se está comprobando más la existencia de nuestro espíritu después de haber dejado un cuerpo. Incluso a través de la fotografía de esta cámara podemos fotografiar la irradiación de nuestro cuerpo perispiritual, ¿verdad? ¿Sí? Y nos dice aquí que la mente no es física y por medios no físicos actúa sobre la materia. El cerebro es simplemente el instrumento de su manifestación. Cuando se hace una necropsia, ¿podemos encontrar la mente en el cuerpo humano? Es el cerebro. Pero más sin embargo hablamos de la mente. ¿Qué es la mente? Es otra interrogante de tarea. Porque no la encontramos. Encontramos todos los demás órganos, pero la mente no. Porque la mente es la manifestación de la inteligencia de nuestro ser, que es en esencia, o en pocas palabras, nuestro espíritu. Y solo faltaba reunir la comprobación de esta teoría de la reencarnación, ¿sí? Que era más difícil porque tenían que tener pruebas materiales. ¿Cómo comprobar que ese espíritu de ese pequeño ya viene de otra vida anterior? ¿Cómo lo voy a comprobar? Ese espíritu que ahora es mi hijo, tengo enfrente de mí a mi abuelo. Sí, era una situación difícil. Mas sin embargo, el plan en la vida espiritual todo está, como decía por ahí un actor, fríamente calculado, y cada quien estaba designado a cumplir con una función. Y surge en Estados Unidos por ahí el profesor Stevenson, que se dedica a recopilar datos, a recopilar experiencias de la reencarnación a través de diferentes prácticas o sesiones que tiene con pacientes para demostrar que ya han venido de otras vidas. Cuando nos surgen los traumas, ¿por qué traigo ese trauma? Pues esto ya viene de una vida anterior, un suceso que hemos pasado, que hemos tenido. Ahorita podemos comprobarlo con los niños que están superdotados en inteligencia, que a cierta edad ya tienen que hacer hasta doctorado porque su inteligencia está muy despierta. ¿Dónde conoció eso? Ese conocimiento, ¿dónde lo tuvo ese niño? Si acaba de nacer y tiene 8 o 9 años. Entonces ya viene de otra vida. Ahí está su libro, 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Y se comprueba más adelante porque no únicamente él, en Estados Unidos, sino también en Moscú, en otras partes, ya se encuentran en ese contacto de personas, se intercambian ideas. ¿Y tú qué estás estudiando? Pues yo estoy estudiando una teoría de alguien que se llama Allan Kardec. Y se empiezan a conjugar esas ideas, se forma ese engranaje, se va haciendo más grande para lograr la comprobación. Bueno, pues yo también esa teoría la conozco, yo también tengo nociones y ya tengo ciertas comprobaciones que hacer. Y resurge la concepción del hombre, que únicamente es el ir y venir, reencarnar en un cuerpo nuevo, venir a cumplir con una etapa o en un periodo de cierto lapso de tiempo según el que me sea destinado, y volver otra vez a dejarlo y volver a retomar el siguiente, y así sucesivamente hasta no haber logrado el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de ese proceso reencarnatorio? Incluso poder
decirlo, un sinfín de vidas y ir y regresar. ¿Sí? Cumplir con la ley de evolución, con nuestra transformación moral, que es el verdadero objetivo de la ciencia espírita, es el verdadero objetivo del espiritismo, nuestra transformación moral. ¿Sí? Analizando ya un poco más a través del estudio, nos vamos a dar cuenta de que el hombre o el ser humano no es únicamente en nuestro cuerpo, pero tenemos ese espíritu que está revestido en nuestro cuerpo periespiritual. Y lo que vemos, decía Jorge al inicio de la conferencia de las pláticas, si alguien pudiera ver la asistencia de nuestros seres queridos, lo que estoy viendo no es el espíritu, es el cuerpo periespiritual de mi ser querido, con la forma que yo lo vi, con la forma que yo lo conocí, con esas características que me dan la comprobación de que es a quien yo estoy viendo. ¿Sí? Reconociéndose que el hombre es esencia y no la forma. Nosotros no somos solamente este cuerpo nada más es un vehículo, es un instrumento para la manifestación de mi espíritu, y es lo que debo de cuidar, mi cuerpo, porque es el que le está sirviendo a mi espíritu para su evolución. Pero ¿quiénes de nosotros cuidamos de nuestro cuerpo? Pocos, porque también existe la ignorancia de cómo cuidarlo para cumplir con la parte que le corresponde en esa tarea de evolución de mi espíritu. Pero ya estudiando y analizando y a través de diferentes encarnaciones, llegamos al conocimiento de esa verdad, ¿verdad? Que no morimos, ¿sí? Que somos inmortales porque somos espíritu. Pero para esto debemos tomar conciencia plena o convicción de que antes de que sea el cuerpo, soy espíritu. Y que este no soy yo, este es mi cuerpo, ¿sí? ¿Qué eres? ¿Quién eres? Yo soy un espíritu encarnado. Pero al tener la convicción plena, ya voy a temer menos a ese proceso llamado muerte, ¿sí? El hombre es inmortal y vamos a seguir teniendo esa libertad cuando dejemos esta existencia material. Le tenemos miedo a la muerte y nos morimos todos los días. ¿Sí han escuchado esa frase? Sí. Morimos todos los días. ¿Cuándo? Cuando dormimos. Eso es lo que pasa cuando nos va a llegar ese proceso inevitable. Nos desconectamos automáticamente del actual material y nos emancipamos a la vida espiritual. ¿Sí? Bien. Nos dice aquí, se engañan los que piensan en los muertos como muertos. ¿Quiénes son los muertos? Nosotros. Nosotros somos los muertos, porque ellos tienen una capacidad más amplia de visión y de acción, porque a través de esa libertad ya no están sujetos a un cuerpo material, ya pueden ir, ya pueden venir y estar cerca de nosotros, o ir a atravesar las distancias a través de las proyecciones de sus pensamientos y visitar a aquellas personas que les son queridas, o pueden venir a nosotros cuando los atraigamos a través de nuestro pensamiento. Ahí están los espíritus con nosotros, no están en esas tumbas frías, ¿sí? No están en esas cajitas por ahí que están como cenizas, están en mi pensamiento y en mi corazón, ¿sí? Y nos dice aquí que es preciso no olvidar el punto, ¿verdad?, que estaba ahí. Vamos a estas cuestiones, hay un poco más de analizarlas un poco más detenidamente, pero como decía nuestra hermana Erika, por cuestiones de tiempo estamos compactando un poco más este conocimiento. ¿De qué manera tenemos que pensar en nuestros seres queridos? ¿Recordándolos con tristeza? No. ¿Llorando? ¿Extrañando su presencia? No. Cuando yo tenga conocimiento de que existe vida después de la muerte, yo voy a ser feliz y le voy a dar gracias. En ese momento en que fallece o desencarna mi ser querido, decirle gracias, Señor, porque me permitiste ver la liberación de mi ser que tanto quiero. Ahora eres libre, puedes venir a mi lado cuantas veces sea necesario, ¿sí? Puedes ayudarme, puedes consolarme según tu capacidad, ¿sí?
Ellos se entristecen si nosotros estamos tristes. Ellos se alegran si nosotros estamos alegres. Y más del 90% están actuando a través de nosotros en nuestra vida diaria. Porque cuando tengamos por ahí una actividad a realizar y de repente la cambiamos, iba a hacer esto, pero pues mejor hice esto como lo hacía mi mamá. O expresamos términos, pues como decía mi papá, eso me está demostrando que ahí cerca tengo a mi mamá, a mi papá, y que está actuando a través de mí para hacer lo que él desea que se haga en ese momento. ¿Sí? La reencarnación nos dice aquí que es una exigencia de nuestro atraso evolutivo. Es por eso que tenemos que estar reencarnando, por el atraso que tenemos en la ley de evolución y progreso. Tenemos que ir, tenemos que venir las veces que sean necesarias para reparar las faltas, para saldar las deudas, para evolucionar. Pero ahorita, ¿qué tan larga estará la fila de espíritus que quieran reencarnar? Grandísima, ¿verdad? Ahorita en la central tenía una fila como de 3 metros para tomar el taxi. Cuando tengan que venir a hacer la fila para ocupar un cuerpo, pues va a estar un poco más larga. Y ahora que existe la planificación familiar, por mayor razón, ¿sí? Entonces tenemos que ir y venir. Por eso se van a veces, o nos vamos a veces en pruebas colectivas, y a veces venimos también, y mi compañera o mi amiga tuvo 4 o 5, pues es que la demanda de cuerpos está muy grande. Por eso vienen 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Por ese atraso que tenemos en la evolución. Y al ver la oportunidad de la puerta abierta, pues los que vamos. ¿Sí? Como ustedes cuando suben al metro. ¿Sí? Bien, es lo que hacemos, abrir el guardarropa y ver la vestimenta que vamos a ocupar a la actividad que vamos a realizar. Esa es una imagen que nos muestra la reencarnación de una manera simbólica. Va a ser vestido de hombre, de mujer, según el que usted ocupe en su siguiente encarnación. ¿Por qué? Porque soy espíritu y el espíritu no tiene sexo. Venga a saldar una deuda como hombre, como mujer, pues esa es la vestimenta que va a tener que elegir para asistir a esa fiesta de la vida. ¿Sí? Bien. La idea fija de que la muerte es el final y el temor de las condenas eternas después de la muerte, decíamos, está basada en la ignorancia, en el desconocimiento de esos procesos, de qué pasa y qué sucede. Y a través de esta plática yo los exhorto a profundizar un poco más. Ahí está un Pentateuco, que llamamos así, porque son 5 libros, que nos van a dar conocimiento a todas esas interrogantes. Y la obra básica fundamental es el libro de los espíritus. ¿Sí? Por ahí, en la parte exterior, hay un stand de libros. Aprovechemos la oportunidad. ¿Qué herramienta que nos ofrecen los espíritus para poder conocer un poco más sobre quién soy, de dónde vengo, qué hago aquí y lo más importante, hacia dónde voy? A través de esos libros, de estos conocimientos. ¿Sí? Mas, sin embargo, tenemos que tener esa inquietud, nos tiene que mover ese interés de estudiar, porque no vamos a venir a estudiar o venir a las conferencias o a las pláticas, a las reuniones de manera forzada. Nuestro mismo espíritu nos va a impulsar cuando ya sea el momento preciso y necesario para seguir continuando en la evolución del mismo. ¿Sí? La esperanza y la confianza en Dios, como también la confianza en la vida, es lo que necesitamos. A veces nos preguntan, ¿crees en Dios? Sí, creo. Pues sí, es una creencia. No, yo estoy convencido de que Dios existe. Si yo existo, existe Dios. Porque me dicen por ahí, pues yo creo en Dios, pues nada más que es. Pero cuando Dios te pone una prueba un poco difícil, empiezas a dudar. Empieza a subir por ahí la interrogante, el cuestionamiento. ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y hasta cuándo? ¿Y por qué no aquel? Si yo actúo bien de acuerdo a tus normas y procedimientos.
Pero cuando tengamos la plena convicción de que Dios existe, no habrá más interrogantes del espíritu. Y al tener conocimiento, lógicamente, que van a desaparecer el miedo y la desesperación a lo que llamamos muerte. Y vamos a poder entender el misterio de la misma. Únicamente tenemos en la parte material el bien y el mal. ¿Sí? El bien es el conocimiento y el mal es la ignorancia. Son dos caminos que aquí les digo a ustedes cuál de los dos quieren seguir y cuál de los dos quieren permanecer. Esperando que el conocimiento vertido en esta mañana encuentre eco en sus pensamientos, en sus cerebros, y podamos seguir evolucionando de una manera continua, y estamos en la mejor disposición de servir en auxilio, porque somos ahora sí que retroalimentándonos los unos con los otros. Nadie sabe la verdad absoluta, solo Dios, pero cada quien tiene que formar parte o complementar la ignorancia del otro. Muchísimas gracias.